noches. Mi nombre es Eduardo Delgado. Vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Esta noche vamos a hablar acerca de el día de reposo. Quiero hablar acerca del día de reposo porque yo hablo del tema de prosperidad. Y aunque parezca que no tiene relación, el día de reposo es un principio bíblico que tiene promesas también de bendición. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante. Es importante porque tiene promesas de bendición. Pero yo no soy un experto teólogo en realidad. Pero porque yo doy enseñanzas si no soy un teólogo. Una persona que ha estudiado teología. Yo no he estudiado teología en realidad. Pero he estudiado la Biblia. Lo cual es mucho mejor todavía. Solo cuando uno va a la Biblia conoce la verdad. Los teólogos tergiversan la verdad. Los teólogos tergiversan la Biblia. Tuercen las verdades bíblicas. Porque porque están desconectados del Santo Espíritu de Dios. Entonces, por eso es importante que una persona como yo, que he experimentado al Espíritu Santo, que he aprendido con el Espíritu Santo, pueda dar una mejor enseñanza. Y ojalá yo tuviera unos mejores recursos para poder, digamos, hacer estos videos de una mejor manera. Pero lo que sí tengo es la enseñanza correcta. Porque yo sé de quién la he recibido. No la recibí de ningún teólogo. No tuve maestros en un seminario teológico. Yo aprendí a los pies del Espíritu Santo. Entonces, Él me ha hablado a mí acerca del día de reposo. Entonces, pero vamos a ver unos versículos que nos dejan claro de qué se trata el día de reposo. El día de reposo, pues, fue instituido en la ley de Moisés, que realmente la llamamos así, pero son leyes de Dios, que Dios le dio a Moisés para que se les enseñara al pueblo de Israel. Ellos guardaban el día de reposo en el día sábado. Bueno, el séptimo día de la semana. Porque lo que llamamos el sábado viene de la palabra sabbat, que en realidad no era un día, no era el nombre de un día, era el nombre de una fiesta. Esos detalles se los vamos a dejar a los teólogos, porque los teólogos son buenos para ese tipo de detalles. El punto a donde yo los quiero llevar es a que comprendamos cómo tenemos que comportarnos el día de reposo. ¿Qué tenemos que hacer y no hacer el día de reposo? Para que el cumplimiento de este principio bíblico se convierta en una fuente de bendiciones para nosotros. Eso es lo que a mí me interesa. No llenarlos de información. Eso se lo dejamos a los teólogos. Ellos dan muy buena información. Ellos dan muy buena información. Dan muy buenos datos. Es lo único que saben hacer bien en realidad. Porque cuando ya se meten a profundizar en la enseñanza, es donde fallan, cometen errores. Entonces, vamos a dejar que la Biblia hable. Vamos a ver unos versículos que nos dicen acerca del día de reposo. ¿Por qué los cristianos guardamos el día de reposo, guardamos el domingo como día de reposo? Algunos versículos nos lo van a aclarar. Y vamos a otros versículos que tienen que ver con la ley de Moisés, que hablan acerca del día de reposo. Pero lo importante en realidad aquí para nosotros es traer toda la enseñanza bíblica a nuestra vida práctica. Entonces, a mí, yo fui un cristiano mediocre, muy mediocre desde... Bueno, no debo ser tan duro conmigo mismo, porque yo siempre he amado al Señor. He tenido buena relación con el Señor en realidad. Y siempre he leído la Biblia. Pero no, al nivel que estoy ahora nunca lo habría podido tener de haber seguido igual. Lo que quiero decir es de que
en mi vida hubo un antes y un después. Cuando mis papás estaban vivos, ese fue el antes, y cuando mis papás murieron, ese fue el después. Cuando mis papás murieron, yo empecé a buscar al Señor por mi desesperación, porque yo amaba mucho a mis papás, me mantenía con ellos, me dediqué a cuidarlos en sus últimos días, y creo que pude hacer su vida un poquito mejor, hasta llevar su cuidado. Pero el hecho es de que cuando ellos murieron, yo busqué al Señor de una forma muy, muy diferente a como lo había hecho antes. El Señor me llamó a hacer este estudio acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, y entonces yo profundizo en mi relación con Dios y mi relación con la Biblia. No hay una relación con Dios cuando no hay una relación con la Biblia. Entonces el Señor, después de que murieron mis papás, empezó a enseñarme su palabra. Yo empecé a estudiar acerca de prosperidad porque yo quería prosperidad. Bueno, no es que no era tanto que la quisiera, sino que la necesitaba en realidad. Y también prosperidad económica buscaba yo. Ahora entiendo que la prosperidad que viene en la Biblia es completamente integral. No tiene que ver solamente con dinero, sino con mejora en todos los aspectos la vida del hombre. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida de la persona. Pero uno de los principios que Jesús me enseñó, los principales principios que generan prosperidad, son, incluyendo la prosperidad financiera, son las ofrendas a Dios, y también la ayuda que se le puede dar al prójimo, ayuda económica que se le puede dar a las personas necesitadas. Pero también hay otras cosas que uno tiene que hacer, otras cosas que uno tiene que guardar. Entonces, este versículo lo estaba guardando para después, pero vamos a ver lo que es Isaías 58. Porque este es el pasaje principal que yo quiero ver en esta plática. Isaías 58, en versículos 13 y 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, miren qué grandes promesas la que tiene el guardar el día de reposo, guardarlo correctamente. Entonces, yo estaba contando en otro video como una vez que yo salí de la iglesia, cuando no sabía yo realmente guardar el día de reposo, no lo entendía en realidad. Salgo yo de la iglesia corriendo para venir a la casa para ver un partido de fútbol. Después yo ya fui a la iglesia, ya cumplí, pues quiero ver el partido de fútbol y después hacer lo que yo quiera. Así pensaba yo antes. Entonces salgo de la iglesia, vengo a la casa corriendo, prendo la televisión y voy a la cocina a traer unos panes, parto un pan y me corto el dedo, y miro que las cosas me están saliendo mal, porque yo quería abrir un pan para echarle algo y después comérmelo viendo el partido, viendo la televisión, viendo el partido. Me corto el dedo y voy a sacar un frasquito de violeta genciana, porque era el único cicatrizante que tenía. Entonces, inmediatamente que me echo un poquito en el dedo, boto el frasco y la violeta genciana mancha mucho. Me mancha un escritorio, me mancha el piso, me salpica la ropa también. Y, pero ¿por qué todo me está saliendo tan mal? Me corto el dedo, boto la violeta. Pero en ese tiempo, como el Señor está trabajando conmigo, me dio una palabra. El Espíritu Santo me dio una palabra de instrucción y me dijo: veniste de la iglesia corriendo a ver un partido de fútbol en el día santo del Señor, en mi día santo, en domingo, día de reposo, día santo para el Señor. Entonces el Señor me mostró este pasaje: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad.
El partido de fútbol que yo quería ver era voluntad del Señor, era voluntad mía. Era voluntad mía. Si trajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad y mi día santo, y lo llamares delicia, santo. ¿Santo qué es? Apartado. Apartado para Dios. Eso es santo. Santificar algo es apartarlo para Dios. Entonces, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos. El día de reposo yo no voy a andar en mis propios caminos. Ahora, si tengo familia, tengo que también tener en cuenta, porque obviamente estamos en la época de la gracia, que digamos no nuestra salvación, digamos, no depende de guardar ciertas reglas. En la época de la gracia vamos a considerar también lo que es el tiempo que le vamos a dedicar a otras personas. Bueno, padre de familia lleva a su familia a la iglesia, después en la tarde los quiere llevar de paseo. ¿Es malo hacer eso el día de reposo? No, porque está atendiendo a su familia. Atender a su familia es algo que a Dios le agrada. Atender a otras personas. Entonces, pero hay definitivamente ciertos límites. Porque en la época de la gracia que estamos viviendo, después de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y no tenemos que, digamos, guardar la ley para ser salvos, pero sí tenemos que guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento para poder tener sus bendiciones que Él promete. Él las promete. Pero aparte de que uno quiera sus bendiciones, que está bien quererlas porque las ofrece, uno las puede desear también y esforzarse por alcanzarlas. También uno debe hacer las cosas por amor al Señor. Si uno sabe lo que le agrada o no le agrada, uno va a hacer las cosas que le agradan. Uno lo ama a Él. Sabemos que Él quiere que guardemos el día de reposo, que lo consagremos, consideramos santo para Él. Entonces, si sabemos que es así como Él piensa, como Él siente, quiere que guardemos el día de reposo, que lo llamemos santo, lo declaremos santo para Él, eso lo hace feliz, eso le agrada, es un mandamiento también, pues lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace entonces? Entonces, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu propia voluntad, no buscando tu voluntad. Entonces uno va a buscar primeramente la voluntad de Dios, ni hablando tus propias palabras, ni hablando tus propias palabras. El día domingo el Señor quiere que hablemos sus palabras. Entonces, yo lo que he llegado a la conclusión con respecto al día de reposo es de que en el día de reposo, que para los cristianos es domingo, y pues mucho tiempo no he entendido por qué era domingo, si la Biblia dice sábado, el sabbat, el séptimo día. Me viene quedando claro ahorita que precisamente ahora que las explicaciones que me han dado antes, porque los cristianos consideramos el domingo como día de reposo, guardamos el domingo como día de reposo, nunca me fueron satisfechas hasta que ahora que hice este estudio me doy cuenta que realmente el mismo Señor Jesucristo, aparte que resucitó el día domingo, o sea, el primer día de la semana, también otras cosas importantes hicieron los mismos discípulos del Señor después de que Él resucitó y se fue al cielo. Se reunían los días domingos los discípulos del Señor después de que Él se fue al cielo. Entonces sí se mira que hay bastante referencia con respecto de que al principio, además que otro versículo que dice, lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver, otro versículo que dice que el Señor el Señor Jesucristo era el Señor del día de reposo. Él era el Señor del día de reposo, sí. Si Él es un Señor, ese Señor del día de reposo lo puede cambiar para cuando Él quiera. Se lo hubiera podido poner el miércoles si hubiera querido. Porque era el Señor, el jefe, el dueño del día de reposo. Él podía hacer lo que quisiera con el día de reposo. Él sí lo podía cambiar. Obviamente lo cambió porque yo estaba leyendo unos versículos ahorita que estaba preparando ese estudio, donde miro que los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor,
eh, se reunían, y la iglesia se reunía los días domingo, el primer día de la semana. No se llamaba domingo, la Biblia lo llama el primer día de la semana. Ahora nosotros lo conocemos como domingo, es lo mismo. Entonces miramos las promesas que hay aquí. Cuando yo me voy a guardar, ¿qué música voy a escuchar yo el domingo? ¿Canciones románticas de cantantes seculares, música secular? No, 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 no. Entonces, si te guardares ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Yo he llegado a la conclusión, como le estaba diciendo, de que el día domingo le va a agradar al Señor si hacemos una de dos cosas. Una de dos cosas. Esta es la enseñanza principal que les voy a dar. Porque no creo que se hable mucho de eso en realidad. Ahorita hay demasiado libertinaje en la iglesia con respecto al día de reposo. Los que van, a muchos ni siquiera van a la iglesia. Los que van a la iglesia creen que eso es toda su obligación y hacen lo que quieren el resto del día. El día de reposo se guarda íntegro para el Señor. Todo el día es para Él. Hacer cosas para Él, cosas que le agradan a Él. Entonces, yo he llegado a la conclusión que el día domingo usted puede hacer una de dos cosas. O se edifica a usted mismo, porque por eso va a la iglesia, se edifica a usted mismo. El día domingo, día de reposo, se edifica a usted mismo o edifica a otra persona. Va. Domingo en la tarde, bueno, el domingo en la mañana va a la iglesia. En la tarde sale a evangelizar. Sale a predicar a un parque. O qué sé yo. Puede evangelizar por los medios, por las, digamos, las redes sociales. O si dedicar el tiempo a la familia es parte de las cosas, es parte de edificar a alguien. No de aplicar a su propia familia, pero los va a atender. Eso es edificar a la familia. Que el padre le dedique tiempo a su familia, los saque a pasear y los atienda de alguna manera. Eso es edificarlos también. Una vez un amigo, el día domingo, me pidió favor que le diera unas clases de manejo. Él acaba de comprar un vehículo, pues fuimos aquí a un lugar donde había bastante campo para que él pudiera practicar el manejo de un vehículo. Y me pidió que yo fuera con él a la hora que yo tenía que ir a la iglesia. Yo dejé ir a la iglesia por acompañarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque pues le di mi tiempo, le di amor. Después él me lo agradeció. Y por supuesto él era cristiano también. Y me dijo, mira, eso no fuiste a la iglesia por mí. Pero eso le agradó al Señor. Porque me diste amor, con darme tu tiempo me diste amor. Por eso yo digo, si por alguna razón yo voy a dejar de ir a la iglesia por atender las necesidades de otra persona, está bien. Porque la idea es, el día domingo, el día de reposo, yo me edifico a mí mismo, o edifico a otra persona, o bendigo a otra persona, de alguna manera. Porque tampoco vamos a ser tan estrictos como eran los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo, que realmente los guardaban el día de reposo, pero no movían un dedo o trataban de no hacer nada, porque realmente la ley de Moisés enseña que el día de reposo no se trabaja, no se cocina. Vamos a ver esos versículos, vamos a empezar a ver versículos porque tengo muchos, entonces, para que tengamos una idea, pero el principal versículo es este, porque las promesas de Isaías 58, 13 y 14, y lo voy a leer completo ahorita, porque fíjense las promesas que hay cuando uno guarda bien el día de reposo. Por eso es importante para mí, porque yo hablo de prosperidad. Esto es un principio de prosperidad. Este es un principio de prosperidad. Es bien importante este principio de prosperidad. No es un versículo secundario, es un versículo primario para tener prosperidad. La prosperidad que viene de Dios, prosperidad que viene de la Biblia. Prosperidad que es integral, incluye también las bendiciones materiales. Por eso es importante, es muy importante que aprendamos a guardar correctamente el día de reposo, porque es un principio de prosperidad muy importante, tiene grandes promesas. Lo vamos a leer este pasaje completo, de corrido.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Primera promesa. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, las promesas para nosotros en realidad son, en este tiempo actual, los cristianos que obedezcamos este mandamiento, porque es un mandamiento. Entonces, es un mandamiento porque el Señor le agrada que un día de la semana lo consagremos para Él. O nos edificamos a nosotros mismos o edificamos a alguien más. Entonces, te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué quiere decir que lo hará subir a uno sobre las alturas de la tierra? Significa que la enseñanza que Él nos va a dar, la formación espiritual que nos va a dar, la intervención del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, nos va a dar tanta sabiduría, tanta enseñanza directamente de Él para nosotros, sin pasar por ningún intermediario. No es algo que me va a dar el pastor. Bueno, el pastor puede usar a cualquiera para dar mi enseñanza, pero el Señor se va a encargar de que yo reciba la mejor enseñanza bíblica, la mejor enseñanza de su palabra. Eso me va a dar sabiduría a mí para poder vivir mejor, para poder vivir mejor. La sabiduría siempre nos va a llevar a vivir mejor. La sabiduría siempre nos va a llevar a vivir mejor. No puede tener mucha sabiduría y vivir mal. Eso es imposible. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría verdadera que viene de Dios, nos lleva a vivir mejor. Entonces, el meollo del asunto de esta plática en realidad era este pasaje de la Biblia. Pues yo tengo aquí como 13 versículos ahí que tengo como 6 versículos 7 versículos de Éxodo que hablan de la historia donde se habla por primera vez el día santo, el día de reposo, cómo fue instituido. Dice que no había que cocinar, no había maná. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, no había maná, y el Señor les daba maná todos los días para que comieran, una especie de como de algodón, dice, de algo así, no, una como semilla de algodón, dice, pero yo no me puedo imaginar cómo era, pero en los días de reposo no había. Entonces el día antes del día de reposo, el día número 6, el sexto día, el Señor les daba doble, tomaban doble ración, lo preparaban, lo cocinaban de una vez, el día sexto, para que el día séptimo, el día de reposo, el sábado, no cocinaran, no iba a haber maná de todas maneras. Entonces podían guardar doble ración el día anterior y cocinarlo de una vez. Y el día de reposo no iban a salir a recoger maná, tampoco lo iban a cocinar. Entonces, leer todos esos versículos nos llevaría mucho tiempo. Pero en realidad la principal enseñanza que yo quiero dar con esto es, yo creo que sería bueno que leyéramos algunos versículos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo resucitó en día de reposo, Mateo 28.1. Mateo 28.1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo. Esto confirma que realmente el día de reposo para los cristianos es día domingo, el primer día de la semana. Bueno, es una de las bases que se pueden tomar porque los cristianos guardamos el día domingo como día de reposo. Pasado el día de reposo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, el día de la semana fue que el Señor Jesucristo resucitó. El primer día de la semana fue que el Señor Jesucristo resucitó.
Ahí, primera razón por la cual los cristianos celebramos guardamos el día de reposo, el día domingo. Marcos 16:9 dice también. Marcos 16:9 dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso viene a confirmar el pasaje anterior, Mateo 12:1. Mateo 12:1 es donde el Señor dice que Él era el Señor del día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, el día séptimo, día de reposo, el Sabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer en día de reposo. Entonces, ese tipo de cosas no se podían hacer día de reposo. Digamos, procurarse uno la búsqueda de alimentos, eso se tiene que hacer el día anterior. Sino que el día domingo no andaba uno buscando alimentos ni preparando alimentos. No se puede hacer ninguna obra. Simplemente uno declaraba el día santo, uno se mantenía, digamos, a la expectativa de las cosas de Dios en realidad. O no sé cómo realmente lo guardaban ellos, pero así tenía que ser. Recordarlo para el Señor no significa que uno se la va a pasar durmiendo o sentado. Es un día de reposo en realidad activo. Es un reposo activo, digamos, de edificación espiritual, de búsqueda de Dios. Pasar el tiempo con el Señor, en las actividades de Él, en cosas que me lleven a acercarme a Él. Pero ese tipo de cosas no se podían hacer de buscar comida. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron al Señor Jesucristo: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el día de reposo, uno mayor que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, él podía cambiar de día, el día de reposo, si él quería. Y seguramente lo hizo porque después de que él ascendió al cielo, también los discípulos empezaron a guardar el primer día de la semana como día de reposo. En Juan 20:19 vemos cómo el Señor se les aparece después de que resucita, se les aparece, yo pienso que es por primera vez. Ellos están juntos, están congregados juntos el primer día de la semana. Entonces, desde ahí empieza uno a ver cómo ellos se congregaban el primer día de la semana. Estaban unánimes juntos el primer día de la semana. En Juan 20:19 vemos que el Señor se les aparece, están juntos y se les aparece por primera vez después de que resucita el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces vemos cómo Él se les aparece por primera vez después de que resucita el primer día de la semana. El primer día de la semana se presentó a los discípulos porque estaban juntos, estaban reunidos. Entonces desde ahí empezamos a ver cómo ellos se empezaban a reunir, a congregarse el primer día de la semana. Hechos 27 nos da otra idea también de la iglesia. En los primeros tiempos de la iglesia se congregaban los días domingo.
el primer día de la semana. Entonces, Hechos 27 dice, porque Pablo bueno, este pasaje se refiere a Pablo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, alargó el discurso hasta la medianoche, en día domingo, primer día de la semana. Estaban todos congregados. Bueno, eso solo para que quede claro que al hacer este estudio yo comprendí por fin más claramente por qué los cristianos celebramos el día, guardamos el domingo como día de reposo. Nunca me había quedado muy claro esto. El último pasaje sería Primera Corintios 16, 1 y 2. Primera Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces miramos cómo era costumbre ya en ese tiempo que los discípulos, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y ofrendaban también el día de la semana, aunque aquí este pasaje no habla de ofrendas, sino de una cantidad de dinero que el apóstol Pablo estaba recolectando entre todas las iglesias para llevar a los pobres de Jerusalén, lo cual es ayuda al prójimo. El dinero que usted da a personas necesitadas se llama ayuda al prójimo. Aparte son las ofrendas que se entregan al Señor, y aquí en 1 Corintios 16 está hablando de una ofrenda que se va a reunir para gente hambrienta, que eso se llama ayuda al prójimo. Esos no son ofrendas que son para Dios, es ayuda al prójimo. Pero leí este pasaje para que miráramos cómo realmente ellos se reunían los días, lo que es el día domingo ahora, que es el primer día de la semana. Entonces, pero ya les hablé acerca de Éxodo, que dice, pero vamos a verlo, Éxodo 6:23, que dice la ley de Moisés acerca del día de reposo. Entonces, Éxodo 16:23 dice así: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día de reposo, es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, el sexto día, lo que sería para nosotros el día viernes, ellos cocinaban y preparaban toda su comida para el día séptimo, que era el día de reposo para ellos, para los israelitas. Eso lo enseñó Moisés al pueblo de Israel. Entonces miramos también el 16, vamos a leer hasta el 29. Entonces, hasta el 29, 16, 23, 25 y 29 vamos a leer. 16, 23, 25 y 29. Y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Bueno, todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Se refería al maná, cuando Dios le daba maná en el desierto para que comieran. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque eso lo dijo Jehová molesto porque personas salían todavía el séptimo día de reposo a buscar maná en el desierto,
cuando ya se les había dicho que no, ni siquiera iba a haber, no tenían ni que salir, porque les costaba entender realmente, convencerse de realmente guardar la ley del Señor. Entonces Jehová le reclama a Moisés y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esa es una pregunta válida para el tiempo actual. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, el día de reposo es un día que realmente hay que santificarlo para el Señor. O se edifica a uno mismo, lee la Biblia, ora, va a la iglesia, escucha prédicas en la radio, en la televisión, o edifica a otra persona, dedica su tiempo a edificar espiritualmente a otra persona. Y por supuesto también tiene que atender a su familia, usted es un padre de familia, pero va a enseñar a su familia a consagrar el día de reposo. Puede con su familia hacer su propio devocional, o con su familia salir a evangelizar a los vecinos, o salir a predicar a un parque. Algo hay que se puede hacer, porque un verdadero cristiano realmente busca realmente complacer al Señor. No digamos que estemos obligados por la ley, digamos. Pues sí son mandamientos. No es tanto por digamos, un fanatismo religioso, digamos, por agradar al Señor, porque Él le pone contento que uno obedezca sus mandamientos. Y un cristiano verdadero que es seguidor de Jesucristo, un verdadero seguidor de Jesucristo, va a tratar de guardar todos los mandamientos. El día de reposo va a tratar de guardarlo como debe de ser, de la manera correcta, no buscando sus propios deseos. Ir al estadio ver un partido de fútbol o qué sé yo, cosas que son mi propio deseo, mi propia voluntad, no voy a rechazar mi propia voluntad. Hay bendición en esto. Otra cosa que es importante recalcar es que el guardar el día de reposo, santificar el día de reposo, es uno de los 10 mandamientos. Vamos a ver Éxodo 20. Es uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pues no creo que sean más importantes que otras leyes en realidad, o tal vez son más importantes, porque son, hablar respecto de cosas que realmente nos pueden afectar grandemente si no las cumplimos, porque aquí entre los 10 mandamientos está que no matarás. Entonces yo digo, pues tal vez sí son leyes más importantes que las demás, porque pues no podemos matar a nadie. ¿Ah? Los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, son cosas así como graves, digamos. Y también en los 10 mandamientos está aquello de no tendrás dioses ajenos, lo cual es un pecado grave. ¿Y cómo es que entre los 10 mandamientos está honrarás a tu padre y a tu madre, que es muy importante? Cosas muy importantes son los 10 mandamientos, pero también hay muchas más leyes también que tenemos que cumplir. Porque yo digo, que mucha gente dice que ya no tiene ninguna validez la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, entonces no cumplan ninguna de estas leyes. Entonces ya no vale nada. Si van a dejar de cumplir una ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y dicen que ya no vale nada, ya no tiene ninguna validez, porque estamos en la época de la gracia. Eso es absurdo. Hay que estudiar Mateo 5:17, donde el Señor Jesucristo dijo claramente, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a ayudarnos a cumplirla. Ahora con su ayuda pues, podemos cumplirla, porque tenemos que cumplirla. La ley de Moisés la tenemos que cumplir, aunque el Señor Jesucristo cumplió en sí mismo muchos de esos mandamientos, muchas de esas rituales, ofrendas por el pecado, todo eso, él lo llevó en sí mismo. No es que estén abrogadas ahora, pero ya están cumplidas. No tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ni modo que ya podemos matar, ni modo que ya podemos adulterar, ni modo que ya podemos codiciar a la mujer de nuestro prójimo, la casa de nuestro prójimo, todo eso. O sea que ya no debemos honrar a nuestros padres. Entre los 10 mandamientos está también el guardar el día de reposo. Dice también Éxodo 28. Éxodo 28, los 10 mandamientos. Este es uno de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, es una ley realmente muy importante que todavía tenemos que cumplir. Los cristianos actualmente, muy relajados, hacen lo que quieren el día domingo. Que estamos en la época de la gracia, no estamos bajo la ley. Como quien dice, hagamos lo que querramos. Y tal vez sí podemos hacer lo que querramos. Pero uno tiene que elegir hacer ya las cosas por amor al Señor y por gratitud a lo bueno que Él es con nosotros. Yo un día le dije al Señor, mira Señor, ya no te quiero dar gracias por lo bueno que tú eres conmigo. No creo que las palabras, no quiero decírtelo con palabras. No es suficiente, no es suficiente para mí en realidad. Señor, de aquí en adelante yo te voy a dar gracias y te voy a demostrar mi amor con mi obediencia a tu palabra, haciendo las cosas que a ti te agradan y dejando de hacer las cosas que no te agradan. Guardar el día de reposo, guardarlo para el Señor, consagrarlo, declararlo santo, guardarlo para el Señor. El día de reposo, día domingo, yo o me edifico a mí mismo, que eso le agrada al Señor, porque edificarme quiere decir que voy a pasar tiempo con la Biblia, tiempo en oración, tiempo en la iglesia, con otros hermanos, hablando de su palabra, tratando los asuntos de Dios, digamos. Me edifico a mí mismo o edifico a otra persona, o doy enseñanza, o salgo a predicar, o salgo a evangelizar, o tengo algún ministerio, algún tipo de ministerio para servir al pueblo de Dios o servir a otras personas, porque también servir a otras personas que no son cristianas, de alguna manera, por ejemplo, el que es médico, hacer jornadas médicas, que es abogado, pues dar asesoría legal a una persona que lo necesite, pues, servir al prójimo de alguna manera, pues algo que también le va a agradar al Señor, aunque sea el día de reposo. Pienso yo. Yo aprendí esto porque eso me lo dijo directamente. Entonces, yo no escucho música no cristiana el día domingo, no miro programas no cristianos el día domingo. El día domingo miro la televisión. Hay quienes dicen, no, es que el día domingo no se mira la televisión. Bueno, si la televisión pasa un programa que a mí me va a edificar, yo sí voy a ver la televisión. Escuchar música es música cristiana. El día domingo no se trata tampoco de no hacer, perdón, no se trata de no hacer nada. Bueno, ¿qué se gana con no hacer nada? Con no hacer nada no me edifico a mí mismo y no edifico a otra persona. ¿De qué se gana con no hacer nada? No, ese es un mal concepto el día de reposo. Porque dice reposo, descansar. Bueno, si usted quiere descansar, descanse. Pero el hecho es de que no se trata de no hacer nada. O sea, usted quiere dormir la siesta después de almorzar el día domingo, hágalo. Yo pienso que también es edificante eso, porque una persona que no descansa bien durante la semana va a estar de mal humor. Mejor duerma, descanse, así trata mejor a su esposa y a sus hijos, a las demás personas. No, duerma. El punto es, digamos, ya no ver televisión, no escuchar música, no esto, no lo otro, no. No se trata de no, se trata de sí. Sí hacer cosas para edificarme, sí hacer cosas para edificar a otros. De eso se trata, de eso es lo que se trata en realidad. Vamos a ver que ese Éxodo 31, o Éxodo, a veces ni siquiera entiendo mis propios números. Éxodo 31, 14, vamos a ver. Ya 2 versículos nos quedan nada más. 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Fíjense, pues eso que este pasaje los quería leer yo para que miren lo grave que era no guardar el día de reposo correctamente en tiempos de Moisés. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Ahora profanamos el día de reposo con tanta facilidad y dice, ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿No se da cuenta usted que está cortado de su pueblo? Ya no es considerado ni miembro de la iglesia siquiera. El Espíritu Santo ya no lo ve a usted como un miembro del cuerpo de Cristo. Cortado de su pueblo, cortado de su pueblo. Usted no se ha dado ni cuenta que fue cortado del pueblo de Dios. Porque una cosa es que usted va a la iglesia y se considere que aquí no pasó nada, yo no guardé el día de reposo y no pasó nada. Sí, sí pasó algo. Lo que pasa es que no se ha dado ni cuenta siquiera. Porque hay consecuencias al violar la ley del Señor. Y claro, pues uno puede buscar todo tipo de excusas. Ah, hermano, eso de Éxodo, eso ya no cuenta. Es la ley de Moisés, en época de la gracia. Nosotros no tenemos que guardar nada de eso. Bueno, usted no lo quiere guardar, no lo guarde. Yo sé a quién he creído. Yo sé que mi Biblia es una sola. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es una sola. Si la Biblia me enseña a mí, el Antiguo Testamento me enseña a mí, que a Dios le agrada, le gusta, que yo guarde el día de reposo, lo voy a guardar. Porque yo tengo una relación con Él, un compromiso con Él, un amor hacia Él, y me importa un cacahuate lo que digan los teólogos. Que digan lo que quieran. A mí no me afecta lo que os digan. Trato que no me afecte. Crecí en una iglesia demasiado conservadora. Yo siempre crecí creyendo, aquí falta algo, es que aquí falta algo. Y ahora comprendo que realmente sí faltaba mucho, mucho de la Biblia. Y les habían robado todo el Antiguo Testamento. Más de la mitad de la Biblia. Porque el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo Testamento. Yo sabía que faltaba algo en esa iglesia donde yo iba. Una iglesia muy buena en realidad porque gente muy buena. Gente muy buena. Y una iglesia de mucho amor en realidad. Yo sabía que faltaba algo. Les faltaba muy buena parte de la Biblia. Iglesias conservadoras fundamentalistas donde... Y también iglesias más liberales y pentecostales y no pentecostales donde ya creen que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Sí tiene validez. Porque en ella se nos enseña lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Y le gustaría a usted que el día de su cumpleaños ya su familia sabe? A mí el pastel de chocolate no me gusta. El pastel de chocolate a mí no me gusta. No me gusta. Va, viene su cumpleaños y sus familiares le compran un pastelote así grandote de chocolate. ¿Pero por qué? ¿No se supone que lo aman? ¿No se supone que quieren agradarlo el día de su cumpleaños? Y saben perfectamente que el pastel de chocolate no le gusta, hasta le hace mal, y le compran pastel de chocolate. Eso lo saca de quicio a uno. Pero porque si saben por qué no me gusta el pastel de chocolate, ¿por qué me compran pastel de chocolate? Si ya lo saben. Si es una persona que quiere agradar a alguien que ama, sabe lo que a esa persona le gusta y hace lo que le gusta. En el Antiguo Testamento yo comprendo, entiendo que al Señor le gusta que yo santifique el día de reposo, que ahora es domingo. Y si fuera miércoles me daba lo mismo, amigo, yo lo guardo. Porque con eso pongo contento al Señor. ¿Cómo es posible que teólogos enseñen cosas contrarias a lo que el Señor ha declarado que le gusta? A mí no me importa. A mí no me importa si tengo la obligación o no de cumplir este mandamiento. Yo sé que al Señor, porque lo dice su palabra, le gusta, Él quiere que, lo hace feliz que yo guarde el día de reposo. Y lo voy a hacer por amor a Él. Lo demás no me importa a mí, los teólogos no me importan a mí. Crecieron en una iglesia llena de teología. Les importaba más lo que decían los teólogos y les sigue importando más todavía lo que dicen los teólogos que lo que dice la misma Biblia. Y eso a mí me saca de quicio, porque ya la Biblia la ven con mucho menos precio. Eso es muy común en muchas iglesias en todo el mundo. Se crea una rutina, una tradición teológica y no la quieren cambiar. Aunque la Biblia diga todo lo contrario, ya no les importa en realidad. Entonces, yo ya aprendí a ir a la Biblia, del año 2000, después de que murieron mis papás.
Yo busqué la Biblia y la sigo buscando. La Biblia, solo la Biblia. Yo no he leído libros de teología ni ni me he metido con la teología desde el año 2000 para acá, estamos en el año 2018. Entonces, yo solo la Biblia. Por fin entiendo, hay muchas cosas que nunca comprendí antes. Ahora conozco a Dios, ahora tengo una relación con Dios como nunca me imaginé que podría llegar a tenerla. Tengo una relación con Dios como nunca me imaginé que algún día podía llegar a tenerla. Gracias a que busco la Biblia. Dejé la teología a un lado. Tiene muy buenos datos, me ayudó, en su momento me ayudó, porque la teología lo puede llevar a uno, y la iglesia lo puede llevar a uno a crecer hasta cierto punto. Ya más allá de cierto punto no lo puede ayudar a uno. Uno tiene que crecer por su propia cuenta. Por decirlo así, por su propia cuenta, porque ese es el Señor que da el crecimiento, pero digamos, uno es el que tiene que poner de su tiempo, dedicación para buscar al Señor y profundizar en la búsqueda del Señor, en la lectura de la Biblia, en la oración, para poder crecer más allá del punto aquel donde la iglesia lo puede llevar a uno, donde la teología lo puede, donde la tradición teológica lo puede llevar a uno, porque la tradición teológica en realidad nos enseña las cosas más básicas, nos prepara las cosas más básicas, pero lo que no es básico no nos puede ayudar. Temas más difíciles de comprender. No nos puede ayudar como los principios bíblicos que generan prosperidad financiera o prosperidad integral. Son temas más complicados, más profundos. En eso no nos pueden ayudar, porque los teólogos, la tradición teológica, la teología, la iglesia, nos puede llevar solo hasta cierto punto. De ahí hasta cierto punto, hasta ese punto, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a buscar al Señor en nuestra vida privada y para poder crecer más, que es lo que me ha pasado a mí. He leído la Biblia 62 veces, voy en mi lectura número 63 y del año de abril de 2001 al abril de 2009, 8 años, leí la Biblia 58 veces y la leía 2 horas diarias. Tuve unos como 6 meses por ahí que la leía 4 horas diarias. Y el hecho es de que eso fue del abril de 2001 al abril de 2009. Y desde abril de 2009 a abril de 2017, otros 8 años, ya no pude leer absolutamente nada porque me daba mareos cuando leía. No sé por qué el Señor realmente no me permitió leer la Biblia durante 8 años. No podía leerla, nada podía leer. Y compré varios pares de lentes, pero no me sirvieron hasta que el Señor me permitió leer, me dio estos lentes y con esos puedo leer. Ya no me mareo. Pero me mareaba demasiado. O sea, realmente, no sé si lo hizo porque mi cerebro descansara, porque, no sé, realmente creo que mi cerebro estaba demasiado agotado. Aunque no sé realmente cuál es la razón que el Señor me permitió leer durante 8 años. Hasta el año pasado, en el 2017, que empecé a leer otra vez. Voy por mi lectura de la Biblia número 63. Pero solo cuando uno va a la Biblia, en realidad, es cuando comprende las verdades de la palabra del Señor. Entonces ya les leí Éxodo 31, 14. Entonces dice Éxodo 31, 14, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Era cosa seria realmente. No guardar el día de reposo. Y el último versículo que tengo es el que les leí primero, porque es el más importante, porque vemos cómo realmente hay bendición en guardar el día de reposo. Entonces lo vamos a leer ya última vez para despedirnos. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dios le va a dar a uno tal entendimiento,
tal bendición, bendición de todo tipo, pero más que todo entendimiento para comprender su palabra, porque realmente no hay otro tipo de bendiciones de parte de Dios hasta que uno realmente entiende su palabra. El entendimiento de uno para comprender su palabra, entonces uno va y pone por obra sus principios, pone por obra su palabra. Y el Señor se va a asegurar que la persona que guarde bien el día de reposo, Él se va a asegurar de que esa persona entienda bien su palabra y le va a dar la guianza, la continuidad, le va a dar continuidad para ver que esa persona aprenda a poner por obra sus principios, principios que lo van a llevar a prosperar en todos los aspectos de su vida y especialmente también en el aspecto económico, es el aspecto financiero. Entonces, el día de reposo, usted vivimos en un mundo donde digamos, ya las empresas donde uno trabaja, donde la gente trabaja, restaurantes, otro tipo de empresas, oficina, lo que sea, no respetan el día domingo, no respetan el día de reposo y le exigen a sus empleados que trabajen el día domingo, el día de reposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Lo que usted gane trabajando el día de reposo no es suyo, es del Señor. De esa forma se justifica que usted trabaje el día de reposo, porque se ve como que está trabajando para el Señor. Entonces esa ganancia tiene que ser para Él. Esa ganancia tiene que ser para Él. Usted tiene su propio negocio, usted decide cerrarlo, que bueno. Usted considera que no puede cerrar su negocio de domingo porque es un día muy importante, es cuando más se vende, entonces ábralo, pero la ganancia del día domingo va a ser para el Señor, íntegro. Entonces solo descuenta los costos, los gastos y hace una cuenta exacta y le entrega al Señor lo que es la ganancia íntegra del día domingo. Así tiene que ser. Porque si no, pierde la bendición. Porque hay bendición en guardar el día de reposo. Si usted guarda el día de reposo, incluso si cerrara el negocio completamente, aunque sea un restaurante, el día domingo es cuando más vende, dice usted. Pues lo que va a pasar simplemente que el sábado le va a llegar el doble de gente. Si el maná se los daba el Señor doble el día antes del día de reposo, el día sexto. Para los judíos el día de reposo era el séptimo día, el día sexto el Señor les daba doble maná. Si usted decide cerrar su negocio el día domingo, el día sábado le va a ir el doble de gente. Va a vender el doble, el triple tal vez. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es lo que dice la Biblia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No va a estar usted triste porque ay, que el Señor no me deja abrir domingo. No, mejor para usted, váyase con su familia, descanse, duerma, coma bien, disfrute de su familia. El sábado trabaje y le suele dar el doble. Es promesa del Señor. La Biblia no nos sirve de nada si no creemos en sus promesas, si no aplicamos fe a su palabra, no aplicamos fe a sus promesas, la Biblia no nos sirve. Cualquier sacrificio que uno haga por el Señor, por obedecer su palabra, va a ser recompensado. Eso recompensa a las personas que guardan su palabra. Hay gran bendición y grandes bendiciones económicas y todo tipo de bendiciones para la persona que guarda el día de reposo de manera correcta. Entonces, la idea es de que realmente usted el día domingo, usted no escucha música no cristiana, todo tiene que ser, digamos, para edificarme a mí mismo o para edificar a otras personas, la televisión, ver prédicas, escuchar conciertos de música cristiana, pues. Pero lo ideal sería realmente pasar tiempo con la Biblia, en oración, o salir a predicar y evangelizar a personas en la calle. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer también. Lo que no se puede hacer son cosas que son de mi propio gusto, mi propio interés, sino que buscar las cosas que le interesan al Señor que yo el día de reposo, el día domingo, para edificarme a mí o para edificar a otras personas. Y si voy a trabajar, pues la ganancia se le entrega al Señor, entonces se ve como que usted estuvo trabajando para Él. Se ve como que usted estuvo trabajando para Él. Así que estamos llegando al final de esta plática. El guardar el día de reposo es un principio muy importante con respecto a la prosperidad financiera y los otros
aspectos de la vida de la persona. Que espero que esta plática les haya sido de bendición y que Dios lo bendiga.